por esta invitación. Bueno, obviamente sí es cierto que yo no formo parte de la cantera herculana, pero no es menos cierto que creo que vengo de una cantera que te marca para toda tu vida, que es la del Athletic Club de Bilbao, una de las seguramente mejores canteras que hay en España. En cuanto a ese comentario que hacías anterior del sentimiento, ¿no? Desde que naces, y que muchas veces sí que una de las cosas que a mí me gustaría poder implantar aquí, ¿no? En Alicante, donde a veces por diversos motivos es más complicado, ¿no? Que es esa sensación de implicación a esos colores, ¿no? Aquí a veces la gente va y viene un poco más, y eso es algo que sé que es muy complicado, posiblemente sea casi imposible de ejecutar, pero sí que es una máxima que tengo en intentar, como digo yo, que para la gente y para el aficionado, para el padre, no sea tan fácil irse del Hércules y pase a lo que yo quiero, que es que del Hércules te echen, ¿no? Es decir, casi que del Hércules te tengan que echar y no te tengas que ir. Hombre, nosotros estamos moviendo ahora mismo, si efectivamente hay 12 equipos, contando el tercera red, que yo lo sacaría un poco de ese baremo de cantera, propiamente dicho, porque es un equipo ya casi en un estatus de categoría semiprofesional. Pero bueno, tenemos un equipo en tercera red, un equipo en división de honor, un juvenil B, tenemos 12 equipos. Ahora mismo tenemos la desgracia de que tanto el cadete como el infantil descendieron de la categoría autonómica la temporada pasada, y tenemos un reto complicado pero muy bonito, que es intentar que recuperen esa categoría. Pero sí que creo que estamos intentando recuperar esa ilusión, sobre todo en la gente y en los padres, de ese sentimiento que hay, o que tiene que haber, de herculanismo verdadero, de herculanismo real, y que la gente crea al 100% en estar en este club, ¿no? Hemos encontrado algunas dificultades al principio con la llegada, hemos llegado un poquito tarde y hemos encontrado algunos equipos bastante, o sea, con pocos efectivos. Nos está costando un poquito más este primer año. Venimos había un proyecto de 2 años, se ha cambiado la dirección deportiva de la base, se han cambiado muchas cosas, estamos en un periodo de formación, pero bueno, yo estoy ilusionado, estamos creciendo. Como digo, no ha sido un verano fácil, pero sí que estamos en un proyecto, yo creo que muy ilusionante. Yo tengo las ideas muy claras sobre lo que quiero, creo que hay muchas cosas que se pueden ejecutar sin dinero, como son la disciplina, la seriedad, la dirección, y creo que hay una serie de cosas que creo que se pueden ejecutar y que van a hacer que el fútbol base crezca. Y luego, pues eso, el convencimiento por parte de los padres y de los propios chavales, de esa fidelidad hacia los colores y hacia el club, que creo que es absolutamente determinante, ¿no? O sea, que no fácil, y aún todavía, me da pena decirlo, pero es verdad que aún todavía sigues encontrando, y ya nos ha pasado, llevamos 2 meses de competición, como muchos padres que quieren estar en el Hércules y que se sienten herculanos y que son muy herculanos, sacan al hijo al segundo partido porque ha jugado 10 minutos, ¿no? O sea, es decir, eso realmente choca con todo lo que queremos nosotros, y choca con mucho de lo que se dice también, ¿no? O sea, es decir, hay que ser crítico también en ese sentido, no rajón, sí crítico, pero darnos cuenta que obviamente solamente la cantera del Hércules no está formada por el Hércules Club de Fútbol como club, sino está formada por el Hércules Club de Fútbol, por los padres, por los niños y por muchas cosas que a veces dificultan también y entorpecen mucho el funcionamiento de crecimiento de la entidad. Porque, como digo, es muy fácil decir que soy herculano, pero según cómo, según cuándo, o si mi hijo juega siempre o no juega siempre. Y hemos encontrado, desgraciadamente, no un caso, sino más, ya unos cuantos, de padres que después de todo el sentimiento al hablar con ellos, del esfuerzo incluso del club en querer quedarse aquí y hacerles todos los esfuerzos posibles porque se queden, pues al segundo partido, al tercero, al final has comprobado que, como ya te han pedido la baja y se han querido marchar, seguramente para ir a otro tipo de equipo. O sea, no conseguimos de momento, y nos va a costar esa fidelidad o ese arraigo que queremos implicar y meter al aficionado realmente y al padre, porque defienda esos colores con orgullo y se mantenga, ¿no? Pero ya digo, es un trabajo para mí muy bonito. Siempre me he movido en fútbol profesional y, como buen ex del Athletic, como digo, pues siempre tenía, ¿no? Y lo hablaba con Palomo, que en mi época de director deportivo en el primer equipo, no olvidemos que José Palomino era el director de base, ¿no? Que entró conmigo, y lo hablábamos muchas veces, y yo siempre tenía esa cosa de si algún día podía, ¿por qué no gestionar era como un reto mío, que no sabía si me iba a venir alguna vez en la vida o por el contrario no lo iba a tener nunca. Y bueno, este año con la llamada de Enrique me apareció, y la verdad es que me motivó mucho, porque ya digo que era algo que yo tenía siempre en la cabeza de cómo se podía gestionar. Es duro, es difícil, muy complicado, pero también es muy ilusionante y también es muy satisfactorio. Hola, buenas tardes a todos. Sí. Bueno, muy agradecido por la invitación y bueno,
Lo más importante para mí en la formación de la cantera son buenos entrenadores. Los buenos entrenadores son fundamentales pues, para que los jugadores, los chavales, vayan adquiriendo conceptos importantes que puedan desarrollar y mejorar y evolucionar durante el paso del tiempo que se considere. Lógicamente, los buenos entrenadores siempre tienen aspiraciones para estar lo más antes posible. Y claro, hay un concepto claro en la cantera que ha cambiado desde que yo formé parte del Hercules en el 88 hasta ahora, y es que antes no se pagaba por jugar al fútbol y ahora pues hay unas cuotas que hay que hacer frente a las familias para poder ser mejor. ¿Sí? Y estas cuotas pues determinan muchas veces tener jugadores o no. Pero fundamental es unos buenos entrenadores que puedan enseñar desde la base unos conocimientos pues básicos en distintos modelos. Es cierto, a la reflexión que has hecho, dice, la base tiene que jugar como el primer equipo, ¿no? Es muy típico, pero claro, esto se da en canteras donde llevan 20 años trabajando y donde los equipos están en la élite con unas infraestructuras muy claras y unas bases de construcción a nivel interno y sobre todo en formación amplias. ¿Cuál es el problema de nuestro Hércules? Nuestro Hércules es el presente. Solo importa el presente y deberíamos de ser mucho más críticos y pensar qué es lo que queremos en el futuro. Porque realmente en esta globalización de fútbol que hay hoy en día, donde los medios de comunicación se centran exclusivamente en los 3 o 4 equipos grandes, y si no se van a la liga inglesa, que son los mejores gestores a nivel audiovisual y venden sus ligas a todo el mundo, pues es difícil captar la atención del aficionado de la terreta, del aficionado del origen. ¿Por qué? Porque hay mucha diversidad, mucha mezcla de equipos y sobre todo esos equipos que están contrastados y son equipos conocidos en todo el mundo. Entonces, otra de las claves fundamentales para que se pueda desarrollar para mí pues, los jugadores en la base es tener, como he dicho, un buen entrenador y sobre todo mantener las generaciones. Es decir, las generaciones son fundamentales, mantenerlas lo máximo posible porque al final ese equipo siempre habrá, pues como ha dicho Dani, jugadores que están descontentos por no jugar y prefieren marcharse. Pues esto pasa en todos los sitios, a otros equipos donde o bien están en categorías superiores o bien se ha ido un amigo o las circunstancias que sea, deciden abandonar el Claro, aquí también estadísticamente yo creo que es el 1 o el 2% de los jugadores de la base llegan a ser profesionales. Un porcentaje muy bajo, ¿no? Lógicamente la ilusión por ser jugador de fútbol, un chaval de 12, 13, 14, 15, 16 años no debe perderse. Pero la realidad es que es difícil. Por tanto, entra otra de las cuestiones que para mí son fundamentales, que son los valores que se transmiten en los entrenamientos, por los entrenadores, por el club, porque son valores que te van a ayudar a crecer como persona y sobre todo, si son buenos entrenadores y un buen grupo, te van a ayudar a crecer como grupo, como entidad, que para mí es otra de las claves fundamentales, ¿no? Por tanto, dicho esto, solamente me quedaría algo también muy importante, que es la gestión de la propia institución, de la propia entidad, sobre los jugadores que tienen posibilidades de llegar al primer equipo. Esto te lo da muchas veces las categorías donde pueden competir, ¿vale? Porque ese gen de competitividad, si tú vas arrastrándola poco a poco en todos los años, pues al final estás más preparado que a lo mejor otro chico que pueda venir de un equipo de barrio. En mi época, por poner un ejemplo, bueno, aquí en esta mesa tengo que decir, y lo digo de manera orgullosa, hay 3 jugadores que hemos llegado al primer equipo y que hemos tenido una vida profesional, que son que sus orígenes fueron jugar en equipos del norte de Alicante, donde Sporting Plaza Argel, yo creo que Raúl coincidió, yo también salí de Sporting Plaza Argel, yo creo que Samuel es de Juan 23, puede ser, Juan 23,
y después hay Curro Montoya del Sporting Plaza o del Barrio Obrero, José Vega. Es decir, esa zona del norte de Alicante, no sé por qué, pero ha habido muchos jugadores que han salido, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante decirlo como manera anecdótica, ¿no? Y lo que quería decir, y ya voy terminando porque si no me como el tiempo de todos, es, en mi época, tú cogías a un chico de 15, 16 años, como podía ser yo personalmente, que llegué a Hércules con 13, 14 años y a los 17 tuve la suerte de debutar, o tuve la suerte de debutar o tenía las condiciones necesarias para poder debutar, pero eso habría que preguntárselo a la gente que confió en aquella época en mí. Había posibilidades, unas posibilidades grandes de que encontrar jugadores con 15, 16, 17 años sin tener una base táctica, física y técnica, poder llegar a jugar en el primer equipo. Hoy en día eso es muy difícil y quitando algunos casos, siempre los hay, excepcionales, la buena competitividad, el nivel de competitividad de estos chicos en categorías altas facilitan la posibilidad de poder llegar al primer equipo, pero sobre todo con un buen puente entre las edades más críticas que hay, que son juveniles, filial. La edad crítica para ver si hay posibilidades o no son 17, 18, 19, 20. Ese periodo, lógicamente, si hay una política de cantera en el primer equipo para poder dar ese salto, facilita mucho, porque en mi época, yo creo que a lo mejor en la de Dani, todas, a lo mejor es fácil llegar a debutar, pero lo más importante es mantenerse. Para mí esas son las 3 o 4 cuestiones importantes que podríamos analizar más en concreto, pero que facilitan, si cabe, la posibilidad de poder llegar al primer equipo. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, yo la verdad que esa época la recuerdo como la mejor de mi carrera deportiva. Yo cuando subí al primer equipo, los veteranos me decían, como juveniles no te lo va a pasar igual. Y la verdad que tienen mucha razón. La verdad que esa época tuve la suerte de coincidir con una generación fantástica. Ya no solo deportivamente, humanamente también eran compañeros, más que compañeros, eran amigos. También tuvimos la suerte de, como ha dicho Palomino, de tener dos entrenadores increíbles. Tanto Teo Rojo como Vicente Russo nos inculcaron unos valores que luego en el campo se transmitían. La verdad que lo que te he dicho, esos 2 años que estuve yo en juvenil en División de Honor, quedamos por delante de cantera como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, y eso la verdad que a esta altura era impensable. Venía yo de Villena, Fernando de Monforte, cada uno de un pueblo, y competimos con canteras como la del Madrid, Atlético de Madrid, y jugadores como Casillas, como Joaquín del Betis. Ese año también quedamos segundos, quedamos eliminados en la Copa del Rey contra el Betis, estaba Joaquín, y perfectamente podíamos haber pasado nosotros esa eliminatoria. Por eso te digo que esa época la recuerdo con mucho cariño. Ahora que habla de Joaquín, que no al mismo nivel, aquí Vicente Bermejo sigue jugando. Es decir, no se ha retirado, y creo que está en forma. Sí, la verdad que sí, que me gusta demasiado jugar y bueno, yo mientras pueda y el cuerpo aguante, ya seguiré jugando. Nada, y luego ya, pues como he dicho, luego ya estuve en el primer equipo, estuve 7 años en el primer equipo, y la verdad que vi pasar, Samuel entrenando con nosotros, Miguel de las Cuevas, Mayor, una generación también muy buena. La verdad que en ese aspecto súper contento y súper satisfecho de haber coincidido. También una vez llegado al primer equipo, pues te fijas en canteranos como Palomino, como Paquito, que eran los primeros que nos metían caña, pero que luego en el campo eran los primeros que sabía algo, los primeros que nos defendían. Y eso, quiera o no, pues para un canterano, uno que es de Alicante, pues daba ese plus más que quizá puede dar otro jugador de fuera. Y no sé, ¿Hubiera sido igual de fácil pasar esto en la generación al primer equipo
Sí, yo recuerdo que estaba para jugar en una parra y una vez terminamos de juveniles se apostó por nosotros, subimos 6 o 7 jugadores. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo subir a un equipo que está en segunda división A que estuviera en segunda división B. Yo creo que en segunda división A pues, hubiéramos tenido más opciones de poder haber subido a la élite. De todas maneras, también estaba Manolo Martínez, que ha llegado a jugar en primera división, está Toño, también ha llegado a jugar en primera división, Gonzalo, Verde, Fernández. Al final hemos jugado en segunda B. Quién sabe que si el Hércules hubiera estado en segunda división, nuestra proyección hubiera sido mejor. Eso nunca se sabe. Nada, muchas gracias y... Buenas noches. A ver, respecto a lo que dice Vicente, bueno, está hablando un poco del tema de la cantera. Mi experiencia ha sido, bueno, yo llegué creo que fue con 12 años en el torneo de Brunete. Fuimos seleccionados de varios jugadores de cada barrio, formamos un equipo, fuimos al torneo y a partir de ahí pues, comenzó mi etapa en el Hércules, donde bueno, ahí jugaban todas las categorías. Creo que con 15 o 16 años me subieron al primer equipo, a entrenar habitualmente, que en esa época estaba Vicente, y con la ilusión de poder debutar como todo alicantino y herculano, pero bueno, no llegué a conseguirlo. Me tuve que marchar fuera, me fui a Valencia Mestalla, no me fue bien, al final acabé en Guardamar y bueno, luego tuve que ir a Leche para luego volver aquí. La frustración de uno cuando es canterano es, he podido conseguirlo y no me ha dado para conseguirlo. Bueno, me tocó irme fuera, hacer mi carrera y luego volver y bueno, la verdad que orgulloso de haber pasado por todas las etapas del Hércules, donde bueno, he aprendido mucho como deportista y sobre todo como persona. Y bueno, he pasado con muchos compañeros, donde actualmente algunos siguen jugando. Y bueno, mi recuerdo siempre ha sido muy feliz, porque al final lo que un canterano o un chico quiere es jugar, pasarlo bien, disfrutar. He tenido entrenadores que me han marcado mucho, entre ellos también ha sido Tío Rastrojo en Juvenil División de Honor. Y bueno, la verdad que lo recuerdo con una sonrisa, feliz de ello. Y bueno, también me gustaría hablar un poco de la actualidad de la cantera, donde hay unos responsables actuales y anteriores, donde considero que se ha podido mejorar mucho la cantera, donde se ha podido sacar muchos más jugadores de los que han salido, porque creo que al final para poder conseguir objetivos y formar jugadores, todo pasa también por el tema de instalaciones deportivas. El Hércules nunca ha tenido instalaciones deportivas y eso hace que estés en desventaja con otras canteras, como ya ha dicho Dani, con el Atleti o con equipos Villarreal, Valencia, otras canteras que tienen más espacio, tienen mejores entrenadores o mejores formadores, porque también tienen mayor presupuesto. ¿Tú tienes tu propio proyecto? Sí, yo también hablo un poco de conocimiento de causa, porque tengo una academia que no tiene nada que ver con un club, pero me dedico y me gusta mucho el tema de la formación, porque creo que falta esa parte que se puede potenciar muchísimo más. ¿Vale? Un chico que tenga 12 años o 10 años, considero que es muy poco entrenar 2 días a la semana. ¿Vale? Eso actualmente y antiguamente también pasaba. Te vas a Valencia y entrenas 4, es el doble. ¿Vale? El problema no es de Dani o de Palomino o de Samuel si estuviera. El problema es de que no hay espacio para entrenar. Eso es uno de los problemas. Entonces, evidentemente va a ser desventaja con los demás clubs. ¿Vale? Como bien también ha dicho Palomino, el tema de lo que haya buenos entrenadores, yo creo que hay una edad muy temprana, como puede ser un Benjamín, incluso una Levín, en el que considero yo, ¿vale? con todo mi humildad y mi respeto hacia todos, que tiene que haber formadores y a partir de otra edad, entrenadores, que no tienen nada que ver. Un formador quiere la mejora del jugador, que es una metodología del club, donde quiere formar para cuando pase a una edad ser entrenador por ya buscando objetivos donde ya se buscan resultados o categorías superiores o subir de categoría o donde ya haya buscar resultados, ¿vale? Hay edades que a mí me da igual que un niño con 8 años gane la liga,
yo creo que considero que esa edad tiene que formarse como deportista, con los valores que el club que considere que son importantes, y creo que al final eso es una de las cosas que el club, esté Dani, esté Palomino, esté el que esté, tiene que ser como una metodología del club, ¿vale? Pase quien pase, eso tiene que ser que está ese arraigo del club, que es lo que transmita independientemente de quién haya. Eso es un poco mi experiencia. Buenas a todos, encantado de invitarme a este coloquio. Y yo creo que es una inversión válida y que lo malo es que tienen un espacio de tiempo que no lo puede soportar nadie. La importancia de las instalaciones es fundamental para el desarrollo de la cantera, sobre todo si ya tiene unos buenos gestionadores. Y la verdad es que en Alicante ha sido muy complicado. La gente quiere que enseguida salgan jugadores y eso es muy complicado para todos. No se va a poder hacer a corto plazo y por lo que estoy viendo ahora creo que hay buena gente para gestionarla, pero si no tenemos los campos es casi imposible. Eso es incuestionable. No manejamos bien los contactos con los barrios. Yo el tiempo que he estado, por ejemplo, en el fútbol base, tenemos que lidiar con medio campo, un cuarto de campo para juveniles. O sea, es incomprensible. La gente que podía estar jugando ya en el primer equipo. Es algo inusual y espero que no estén viviendo estos compañeros porque duele mucho y es incomprensible. Yo creo que Ortiz debería de arriesgar mucho más, invertir en la cantera y tener paciencia, porque si va a seguir toda la vida, por lo que se ve, lo importante es que haga unos campos, por lo menos cada 2 o 3 años uno. Son 3 o 4 campos. El fútbol base en Alicante sería bestial. Bueno, quiero decir otra cosa. Yo el 12 de agosto de 1982 me he fichado del Hércules. Vino Carlos Jurado, vino Rafa y vino Vicente Compán. Yo todavía no sabía ni a qué venían, vinieron a mi casa. Me llevé la sorpresa más grande de mi vida. En la vida tenemos muchos días claves, porque no puede haber uno o dos, salvo los hijos, y ese fue uno de los días más importantes de mi vida. Estoy totalmente agradecido al Hércules porque a mí me cambió la vida, de verdad. Lo digo de todo corazón. Me cambió la vida, no es el momento de hablar de mí, pero bueno, quería cambiar un poco el rumbo porque yo no me gusta criticar mucho y quiero ser un poco positivo. Voy a contar una anécdota muy sencilla, porque si la escuchan algunos juveniles o quien sea, que sepan que van a poder jugar en el primer equipo. Lo que hace falta es constancia y mucha pasión por el fútbol. Yo debuté el 5º partido de Liga del 88 en el Rico Pérez. El debut me lo dio Pepe Martínez. Minuto 88. Me dijo, sal y tapa a ese delantero que nos va a joder el partido. Íbamos 0-0. Y más entendió, nene, le digo, es lo único que sé hacer, taparlo. Y nada, pues salí al campo, tiraron 2 córners y uno metió el gol 1-0 y ganamos el partido, nos pusimos líderes. Eso no es nada, es para que sepan lo que se puede sentir en ese momento y todavía no has conseguido nada. La pena mía es que tuve unas lesiones y no pude conseguir la frustración de llegar por lo menos a primera división, por lo menos a jugar algún partido con el Hércules en primera división. Bueno, no soy muy buen orador y siento haberme explicado, espero que me entendáis mejor.
y todavía hasta me pongo nervioso. Gracias a todos y macho de culo. Bueno, yo sí que tuve la suerte de coincidir con Gallego, era juvenil y era un jugador de mucho carácter. Después vi muchas similitudes con Pablo, sí que hemos tenido también la oportunidad, Dani y yo, de poder jugar con él. Y recuerdo, es verdad que las lesiones le perjudicaron mucho y acortaron su carrera pero tenía un carácter, y todos estamos acojonados. Porque yo era juvenil, recién subido, entrenaba en el primer equipo y cuando lo veíamos, bueno, no dábamos saltos, pero algo parecido sí que hacíamos. Pero después tenía una nobleza, no iba a hacer daño, simplemente era su manera de interpretar el juego, el fútbol, y había un aspecto físico muy importante en él. Pero éramos gorriones cuando estábamos cerca, saltando. Y le tengo mucho cariño, que lo sepas, Gallego. Como ha dicho Gallego, hay días en la vida que te marcan para siempre, ¿no? Que son muy importantes, como él bien ha dicho, entonces los hijos, eso es algo de otro nivel, pero a nivel profesional para mí lo más grande que he conseguido en mi carrera es poder jugar en el equipo de mi ciudad, en el equipo que es mi familia, en el equipo que me crié, en el que me inculcaron los valores desde entrar a la cantera hasta llegar al primer equipo, y para mí eso es el orgullo más grande que me voy a llevar cuando me deje el fútbol, ¿no? Una responsabilidad también ahora, ¿no? Sí, bueno, eso al final es lo de menos, como tú bien has dicho, para que los alimentinos sentimos mucho el escudo, pero también tenemos una responsabilidad mayor y en eso estamos lo sabemos muy bien, ¿no? Que tenemos esa responsabilidad y la llevamos a cabo, ¿no? Para nosotros nunca ha sido un problema, por lo menos yo lo que he visto en el caso de Samuel siempre ha sido un ejemplo, entonces para mí es una persona en la que me fija mucho. Y respecto a ese día, para mí fue uno de los días más bonitos de mi vida. Me acuerdo que entrenamos por la mañana, vamos por la tarde a un Hércules Zaragoza de Oliveira, Everton, Zaragoza, que teníamos un espacio en su división. Y me acuerdo que esa mañana hice la selección, me puso un día de titular y yo casi no me lo creía. Y bueno, como anécdota, quiero recordar que no se me daba las espinillas en casa y luego mi padre corriendo a traerme. Y nada, que sí que son momentos que te los guardas para siempre, momentos inolvidables y son momentos muy bonitos. La verdad que tuvimos la suerte encima de ese partido, ganamos 1-0, salió las cosas muy bien y aparte de ese partido tengo un buen recuerdo de meter un gol en segunda vuelta que creo que es un gol, no un golazo. Bueno, sí. ¿No? Sí. De los que normalmente se ponen en los highlights. Bueno, sí, un buen gol y eso, que son los momentos más bonitos que he vivido en mi carrera como futbolista y me lo guardo muy adentro. Y fíjate que no debe ser fácil estar viendo un sueño. No, yo no lo llevé muy bien ese momento, ¿no? Porque el corazón me decía una cosa, la cabeza me decía otra y mi familia o en ese momento con la gente que me quedaba deportivamente también me decía otra, ¿no? Yo no me quería ir de aquí, no me quería ir del Hércules, no me quería ir de mi casa, no me quería ir de mi familia, porque creo y pienso que si vas a ser futbolista, al final llegas y estés donde estés, ¿no? Si eres bueno, tienes pasión y tienes las ideas claras, creo que da igual que estés en la Valencia, en el Villarreal, en el Madrid, en el Barça o en el Hércules, creo que si tienes que llegar, vas a llegar. Pero bueno, al final creo que la mejor opción para las dos partes, tanto para el Hércules como para mí era el irme, muy joven de casa, y me sirvió también para formarme como persona mucho, porque esos 2 años y medio que estuve allí me ayudaron mucho a nivel personal, más que profesional. Bueno, abrí un poco Yo creo que hay una tendencia que, aunque no sé si están de acuerdo conmigo, yo creo que la gente quiere canteranos, cuando los ponen al principio los primeros partidos, que viene, ojalá que jueguen mucho y tal, pero sí que es verdad que llega un momento en el que a lo mejor ya me he cansado de este canterano, ¿no? Ya lo veo como un jugador más y yo lo he vivido con gente de aquí que he jugado con ellos en el primer equipo, ¿no? Jugadores que para mí no voy a nombrar por respeto, pero que tienen un nivel de
muy buenos jugadores, y aquí ha sido a los que más se les ha exigido, ¿no? Entonces yo creo que eso también la afición tiene que ser consciente de ello. Yo creo que ahí no puede ser que los primeros 5 partidos ya sea el que va a solucionar los problemas del Hércules en los próximos 10 años, y después cuando lleva 20 o lleva 15 ya sea el primero que quieres quitar de la alineación porque hace 2 o 3 partidos malos. Creo que ahí también tiene que concienciarse la gente y dar un poquito más de margen, sobre todo a la gente que es joven, ¿no? Que debuta con 18, 19, 20 años, 21 a lo mejor. Hay casos en los que sube a los 20, los primeros partidos está bien, después tiene una racha mala de lesiones y ya parece como que ese chico no se va a recuperar nunca. Yo creo que ahí es cuando más cariño tienes que dar a este tipo de jugadores, porque eso es cuando más lo necesitan, y ahí se tiene que concienciar un poco. Y una cosita respecto a lo que está diciendo en este caso Raúl, me gusta esto, pasa porque yo creo que nuestra generación es diferente a la de Palomino, la de Gallego, la de Dani, la de Vicente. Yo creo que ahora tenemos una afición dolida, bueno, creo que todos los que somos aquí somos problemas de muerte, y tenemos una afición dolida por los últimos, vamos a decir, 10 años, ¿vale? Donde vemos un equipo donde no nos gustaría verlo, desgraciadamente es así, donde yo he estado en 2 generaciones, por decir así, una que más o menos el club acaba de bajar de primera, y bueno, más o menos las cosas estaban un poquito más tranquilas. Cuando yo volví hace 4 o 5 años, no me acuerdo, la afición ya estaba más dolida. ¿Por qué? Porque había que conseguir objetivos muy rápidos, había más urgencia, y donde la afición se había dado varios golpes, habíamos sufrido ese no ascenso, donde consideramos que el club mínimamente tiene que estar. Entonces, nuestra generación se nos ha exigido, creo yo, humildemente, y a lo mejor me equivoco, de más, o se le ha metido más caña a los canteranos, no sé nosotros o otros que hay y que han pasado, porque la afición en este momento pues toleraba menos que a lo mejor hace 20 años o no sé, más o menos, puede ser. Yo creo que puede pasar eso. No sé si lo que ellos han vivido, lo que yo más o menos he percibido como deportista. A ver, por alusiones a qué experiencia habéis tenido vosotros. A ver, yo lo que sentía era mucho apoyo de la afición. Yo creo que a los canteranos nos querían mucho. También en la época que subí yo, el equipo acababa de bajar a segunda división B y necesitaba eso, un aliciente, una ilusión, y apoyaba mucho a la cantera. También terminamos ese año, como he dicho anteriormente, campeones de división de honor, y había mucha ilusión por la cantera. Estaba muy desilusionada con el primer equipo y yo desde el primer momento noté mucho apoyo, incluso estuve 7 temporadas en el primer equipo, y cuando las cosas iban mal, yo creo que a la gente de Alicante siempre me apoyaban más que claro, de fuera. También te exigían más, pero yo siempre sentía el apoyo y que nos cuidaban. Lo que he dicho anteriormente, que veníamos de una época muy complicada donde venían muchos extranjeros, mucha gente de fuera, y necesitaba esa ilusión, y yo desde mi punto de vista siempre he notado el apoyo de la afición. Bueno, puede ser que tengas parte de razón, Samuel, en lo que dices. Es cierto que también en mi época fue una etapa que íbamos de menos a más. Estamos en segunda B, conseguimos ascender a segunda A, tuvimos 3 años en segunda A y conseguimos el ascenso a primera. Todo era cíclico, ¿no? Era un ciclo ascendente, y lógicamente eso ayuda a que las críticas se lleven mejor o que a nivel deportivo pues tengas más ayudas, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es cierto que hay cosas que se heredan genéticamente, y una de ellas es que en mi época había que dar más que los demás para poder jugar. Entonces, esa autoexigencia que uno se marcaba se transmitía también en el juego. Entonces, se nos exigía más, pero sí que es cierto que también se nos daba o se nos
protegía más de alguna manera, aunque no una protección entre medios de comunicación, pero al estar en casa y rodeado de gente, pues estabas como más protegido en ese sentido, ¿no? Y era mucho más llevadero, pero también éramos conscientes que la direccionalidad o los objetivos que se marque el club van totalmente dirigidos a ganar partidos. Y cuando no se conseguían esos objetivos, pues también recibimos críticas. Cuando bajamos de primera división a segunda A y cuando bajamos de segunda A a segunda B. Yo he vivido ese ciclo ascendente y también el ciclo descendente. Y lógicamente es muy importante el tema de dónde vienes. Y como dice Samuel, por eso digo que en parte puede ser que tenga razón, la gente está pues desilusionada, con muchas ganas de ver al equipo en otra categoría y eso influye. Son muchos proyectos que no se han podido conseguir llevar a cabo o los objetivos que se han marcado no han podido ser por unas circunstancias, por el balón recuerdo de Alejandro que está ahora en el Levante, perdón, sí, claro. Que dices, bueno, lo hemos hecho todo muy bien y por pequeños detalles no se consiguen los objetivos, pero es que esto en el fútbol es así. Sí, efectivamente, ahora le doy el paso y es verdad, es decir, depende, también es cierto que la sociedad va cambiando conforme el fútbol va evolucionando y bueno, somos un poco más irascibles, menos familiares, creo yo, en ese sentido, pero bueno, es así. Sí, bueno, yo creo que la desgracia principal que creo que ha tenido este club es que cuando las cosas han salido bien y se han hecho bien, no han perdurado en el tiempo. Es decir, cuando el equipo ha estado en segunda división, fíjate lo que voy a decir, no ha sido capaz de estar 6 años, tío. Pues igual nos aburrimos de la segunda. Pero hubiese estado 6 años en segunda división, generando unos ingresos importantes, peleando por luchar en primera, pues eso no se ha conseguido ni siquiera. Es decir, y no quiero contar nada cuando hemos subido a primera. No hemos sido capaces, o este club no ha sido capaz de generar un tiempo en la élite que le hubiese generado el poder formar una estructura, poder hacer seguramente una ciudad deportiva, el poder tener una ilusión mucho más, o una afición, perdón, mucho más ilusionada, ¿no? Estamos hablando, yo voy a hacer dos comentarios, solo uno. Lo primero, hablando de Gallo, a la gente se le olvida, pero Gallo era mi capitán y el capitán del equipo que ascendió a Las Palmas. Eso hay que recordarlo, porque la gente habla de Pascual, o sea, del 11 un poco más, de Pascual, de Paquito, de mí, de los que jugábamos más, pero aquí el fenómeno de Gallo era el capitán. Y doy fe a lo que decía Palomo, porque era tal su ilusión y era tal su cariño y a los colores y al escudo, que con una rodilla como mi cabeza, porque la rodilla la tenía como mi cabeza, él quería entrenar y entrenaba solo por la ilusión que a él le generaba saber que se iba a retirar al final de año y poder entrar al campo de entrenamiento, aunque fuese no cojo lo siguiente, y aún todavía generar, como dice Palomo, más de una patada y más de dos y más de una motivación y poner a la gente desde su limitación absoluta, que, bueno, que eso no podías ni levantarte para salir a andar, pues imaginaros entrenar en un equipo que además era un buen equipo. Entonces, hacer ese recordatorio a Gallego, que efectivamente en la línea de Palomo, quiero recordar que era el capitán del Hércules que ascendimos en Las Palmas, ¿vale? O sea que es todo un capitán y todo un herculano. Y lo demás, yo lo que pienso realmente es que el nivel, ese mismo año, ese equipo estaba formado por una infinidad de canteranos, ¿no? Pascual, Paquito, Israel, estaba Armando, o sea, teníamos un montón de gente que era de la cantera, pero y como yo digo muchas veces, llevaba el equipo 6 años para subir, o sea, 6 temporadas en segunda B, y siempre cuento un par anecdótico porque en aquellos momentos la gente llegaba al campo media hora antes de venir de comer y de tomarse el café, y a las 4 y media hora antes no podíamos llegar a preferente porque nos ponían a parir en el calentamiento. O sea, es decir, que nunca es fácil cuando el equipo no funciona, que la crispación efectivamente de la línea que decía Samu de que obviamente ahora tú estás en segunda red, todos entendemos que este club y esta afición y esta ciudad no merece, pero es la realidad. Y el domingo a las 7, o el sábado perdón, a las 7, cuando salen allí son jugadores de segunda red. Y ellos son, sean canteranos o no,
son víctimas, entre comillas, de la situación que tiene el equipo y está en sus manos sacar adelante. Yo no creo que tanto que haya una crítica puntual hacia el canterano o hacia el de fuera. Yo creo que hay una crítica general a la situación del equipo y al que esté, independientemente de que sea canterano o no. Yo creo que al final el canterano, como cualquiera que venga de fuera, tiene que demostrar en el partido 5, en el 15, en el 20 o en el 30 que su nivel es de Hércules y que su nivel es importante para poder seguir aquí. Si al final es verdad con Raúl que dice que se le mira con un cariño especial, se le mira con unas ilusiones y unas esperanzas especiales por ser alicantino, y quizás en ese puesto puede estar un poco más señalado, pero yo creo que la exigencia final del aficionado, independientemente de que sea de Alicante o sea de Bilbao, pues en el fondo es la misma, porque lo que quiere es que ese jugador rinda, ¿no? Entonces, si el canterano está preparado, y aquí hay muchos que han estado y han jugado muchos años aquí, será por algo, será porque estaban muy bien preparados y son muy buenos jugadores, la afición está con ellos. En ese sentido estamos limitados, al final el Hércules es un equipo más dentro de la estructura de instalaciones de la ciudad. Nosotros intentamos mejorar, este año hemos podido conseguir por fin, el año pasado se podía que nuestra división de honor y nuestro juvenil B, puedan entrar en todo el campo, que el año pasado no se podía hacer. Es decir, tú no puedes jugar contra el Villarreal en Liga División de honor juvenil y entrenar en un medio campo, porque en el minuto 60, si ya te van a pasar por encima, en el 60 te han metido 4. Porque en 60, si yo entreno en esta mesa, juego en esta mesa. Si entreno de aquí a allí, pues puedo entrenar de aquí a allí. O sea, hay cosas que se padecen y se sufren en estos momentos por las circunstancias X que hayan sido. ¿Qué ocurre? Que lo que pasa es que eso, darle vueltas a esa situación, mientras el equipo y la situación económica del club es la que es complicada. Hay que intentar buscar soluciones, hay que intentar trabajar a muerte para crecer desde ese punto, desde esas circunstancias, e intentar que esos jugadores tengan las mejores condiciones posibles, los mejores entrenadores posibles efectivamente, y esperar que poco a poco las cosas puedan cambiar. Si hay buenos jugadores, van a salir, estoy seguro, porque los buenos jugadores salen hasta en el patio del colegio. Pero si les damos las mejores condiciones posibles, les damos el mejor trato posible, le damos todo, indudablemente. Creo que eso es algo que yo llevo en Alicante cerca de casi 30 años, y es que el primer día que puse un pie aquí ya se hablaba de esto. Pero no solamente es ahora, no es de esto, no viene esto del drama de las instalaciones o la ciudad deportiva, etcétera, etcétera, no viene de hace 5 años ni de hace 10. Yo llevo casi 30 cuando llegué aquí a jugar, tenía 28, ahora tengo 56, hace casi 30 años que yo ya puse un pie aquí para firmar en el Hércules precisamente, y ya me estaba escuchando lo de la ciudad deportiva, y ya estaba escuchando qué había que hacer. Y es verdad que eso se tendría que haber hecho, pero también es verdad que los motivos por los que no se han hecho serán los que sean, pero que ahora desde estas circunstancias que tenemos, lo que tenemos que hacer es intentar darle a nuestros jugadores lo mejor desde el punto de vista deportivo y personal para que puedan crecer. La posibilidad de fichar a lo mejorcito de Alicante. Ahora la Cross, por decir un equipo, o cualquier equipo de barrio te quita a jugadores muy interesantes que los puedes tener tú, porque pagas menos, que hay gente que económicamente no puede pagar la cuota del Hércules, y claro, no estás en igual de condiciones que los demás. Por ejemplo, por llamar al vecino, no pagan. Que sí, que está en mejor situación el primer equipo, claro, pero es que de alguna manera hay que cambiarlo. Habrá que invertir, de alguna manera sacarlo de subvenciones o de lotería, no lo sé. No lo sé, pero sí sé. O pienso que se puede sacar de alguna manera, pero si queremos sacar canteranos, si queremos formar jugadores y crear un método, no se puede pagar, porque la gente, yo lo puedo pagar, hay papás que lo pueden y otros que no. Entonces, de alguna manera, no hay instalación, vale, perfecto, no hay, pero tendrás que tener mejores jugadores que casi todos los equipos de barrio. Los equipos de barrio tienen que darte sus mejores jugadores para ti, para tú tener el mejor pre-Benjamín, el mejor Benjamín, el mejor Alevín. Tú estadísticamente ves los últimos X años las ligas de todas categorías y estás al filo mal, quitando algunos equipos. Entonces, algo hay que cambiar. Si tiene que ser becar, que no paguen, tener más días de entrenamiento, no sé, de alguna manera considero que eso el club, da igual, lo he dicho antes, la culpa no tiene ni Dani, ni Palomino, ni quien esté, que no se sientan por aludido, ¿vale? Eso es lo primero.
pero me da rabia, porque al final lo que considero es que me da rabia, porque soy el culano y quiero sacar los mejores jugadores y quiero tener los mejores equipos formativos para que lleguen, en vez de 2 cada 10 años, lleguen 6, que de eso que se va a alimentar el club, que vendan a 2 a no sé cuánto equipo y 5 que estén en el primer equipo, pero parte de ahí, porque es que te vas a equipos de barrio y tienes mejores jugadores que tú, y es así. Y yo lo digo con conocimiento de causa, porque ahora mismo estoy viendo mucho juego base y lo veo. Entonces, desde el club, no sé a qué persona que hacérselo ver, eso tiene que cambiar. Si queremos tener la mejor cantera por lo menos de Alicante, o ser de las mejores. La situación, insisto, económica que tiene, desgraciadamente, no está exento de tener que pagar eso, de tener que pagar también. Nosotros tenemos 120 niños, aproximadamente 122 niños, digamos, desde el cadete B hasta abajo que pagan. De esos 120 niños tenemos 30 niños, 30 a 35 niños becados, o en su totalidad, o con un porcentaje. O sea, es decir, esfuerzos se hacen. También comentar que si pagan una cuota a los padres, cada padre de esos tiene 3 carnés. 3 carnés creo que son de preferente, que cada uno está en 190 euros por ahí. Si pagamos una cuota de 700 euros, estamos hablando de casi 700 euros, creo que son 100 y pico por carnet, creo que son 400 euros que se van en carnet. Se les entrega la ropa, el club tiene que pagar instalaciones. Al final, a efectos, también quiero recordar que de todo lo que se paga también hay una contraprestación de algún tipo. Es decir, y que en estos momentos, y estoy de acuerdo contigo, que seguramente lo más lógico en un club que estuviese, por eso decía que ha sido complicado, creo, y yo no he estado en muchas épocas, hay cosas que no puedo hablar, porque no las tengo tangibles y son fijas para mí, pero seguramente estoy convencido que este equipo hubiese podido estar durante un tiempo, para mí el gran problema que ha tenido el Hércules, que no ha sido capaz de mantenerse durante mucho tiempo en una categoría lo suficientemente importante y profesional, económicamente hablando, para poder tener igual estas cosas ahora y que efectivamente los niños no pudiesen pagar. Pero que también es verdad que hay un poco parece una leyenda sobre el fútbol base, y que si tú eres un padre que pagas un dinero, pero como contraprestación tienes 3 carnés, y como contraprestación tu hijo tiene una equipación completa del Hércules, y como contraprestación tal, pues al final igual estás realmente pagando 20 euros al mes porque tu hijo juega en el Hércules. No sé cuánto pagan el resto de equipos en esta ciudad, o de fútbol base en equipos de esta ciudad, pero no creo que la diferencia sea tan grande, o incluso diría que en algunos casos, casi diría que si quitas la contraprestación de los carnés por ver al Hércules, pues yo creo que estará muy similar. Claro que es el equipo más referente, claro que es el equipo donde, como muchos de vosotros habéis vivido anteriores, tiene que ser el que venga y el fichaje, y tiene que ser un niño que esté absolutamente gratuito y que tenga las mejores instalaciones, tenga la mejor ropa. Eso es la eterna, ya insisto, yo creo que el eterno discurso, ¿no? La eterna pelea que pueda haber en Alicante sobre eso, pero que digo, joder, es que yo no sé cuánto tiempo lleva, yo creo que en la vida había una ciudad deportiva. Entonces no es una cuestión de 10, 15, 20, 30 años, es que creo que es algo que por el motivo que sea, no se ha sido capaz de hacer aquí. Pero da igual quién haya dirigido el club. O sea, no se ha sido capaz de hacer aquí. En 100 años que vamos a hacer, nada, no tenemos una ciudad deportiva. También yo creo que hay que convertir eso en la RFP, estuviera en segunda división, al final sería mucho más fácil atraer a niños, entonces es un poco ligado, ¿no? El rendimiento del primer equipo a lo que puedas trabajar en la cantera. Sí. Entonces al final es una responsabilidad también. Perdone, por no hacer una comparativa con los vecinos de Verde, no se hace una comparativa, pero es que ese equipo que hace unos pocos años estaba en la misma categoría que nosotros y tenía los mismos problemas que en la base, ahora después de un tiempo en la élite, tiene una residencia con no sé cuántos niños, los niños no pagan, etc. ¿Por qué han llegado ahí? Porque ahora tienen 40 millones de ingresos anual en primera división. Llevan 2 o 3 años y no sé cuántos en segunda. Pero es que el Elche, no olvidemos que hace 5 años, cuando el derbi, cuando el famoso ascenso, el fútbol base del Elche no tenía nada que envidiar al Hércules y tenía los mismos problemas que tenía. De hecho, aún hace poco, el filial de ellos está jugando en Cox, no tenían dónde jugar. Es decir, que creo que no equivoquemos ciertas cosas. Yo creo que estamos mal. Sí, que podríamos estar muchísimo mejor y tendríamos que estar muchísimo mejor, indudablemente. Y que eso sería lo que este club y esta ciudad necesitan. Eso lo sabemos todos. Creo que vamos a quería decir algo y después pasaremos, si alguien quiere hacer alguna pregunta con pero espera, primero. Sí, bueno, yo creo que todo es mejorable y solamente puedo hablarles de
experiencia. Cuando en el 2014, creo recordar, o 2013, llegué a la cantera como coordinador. En una situación muy difícil donde los medios eran mínimos y había que gestionar un grupo de equipos en la máxima categoría. Al segundo día, bueno, esto la verdad es que nunca lo he manifestado públicamente, pero lo voy a hacer ahora. Al segundo día estaba en casa pensando qué hacer después de que Dani Barroso pues confiara y me propusiera coger la cantera cuando yo ya estaba de entrenador en ella, llevando los infantiles en el autonómico. Y tuve una reflexión, ¿qué hago? ¿Con lo que tengo puedo conseguir algo o es muy difícil hacerlo? Me duró 2 segundos esa reflexión, porque yo amo este equipo, a este club, a estos colores. Entré con 14 años, salí con 30, volví con 38 hasta los 49, o sea, prácticamente la mitad de mi vida está aquí. A mí nadie me va a decir cuáles son los problemas del Hércules, os lo puedo asegurar porque los conozco de pe a pa. Lógicamente, esto es un programa para hablar de la cantera, de nuestra trayectoria, de la opinión y el generar un club grande no se hace de la noche a la mañana. El generar jugadores de la base no se consigue de la noche a la mañana, sino se consigue con 4, 5, 6 años donde el trabajo tiene una direccionalidad clara y un norte claro donde poder trabajar. Decidí al día siguiente volver y trabajar con lo que tenía, que no era mucho, pero ir pasito a pasito. Pues ese es lo que quise. Y durante el tiempo que estuve, y no lo hago en respuesta ni de Samuel, ni en el tiempo que estuve en la coordinación, porque hace 2 años que salí, en el 2020, con la llegada de la antigua dirección deportiva, estoy muy orgulloso de lo que conseguí. Intenté generar esa identidad famosa en la ciudad, que es, pues lo hablaba con Dani ahora, generar equipos, Cs o Ds, porque no todos los jugadores pueden jugar en equipos competitivos, como puede ser el infantil autonómico. El CADE estaba súper tranquilo. Yo, una de las cosas que quiero es lo que como padre, lo que he vivido, bueno, que considero que es bueno, pues intento transmitir a mis hijos. Y los 2 chavales que tengo, pues gracias a Dios han podido vestir la camiseta del Hércules y me siento muy orgulloso de que hagan deporte, que jueguen al fútbol y ellos están contentos por pertenecer a esta familia. Y eso para mí es lo más importante. Y termino. Estoy de acuerdo, Samu, en muchas cosas de lo que dices, lo que se ha hablado, y tiene que ser algo importante. Tenemos que convencernos todos, no solamente el club o los dirigentes o los que hemos estado en el club, que podemos ayudar siempre, o los de fuera, sino las instituciones. A veces las instituciones hay que dejarlas un poco aparte para poder crecer, porque al final dependemos mucho de las instituciones. Y bueno, creo que si conseguimos cambiar esta línea que llevamos en los últimos años, podremos tener ilusión y volver a soñar en ser importantes.